Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y somos redimidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que este sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Gracias a ustedes y gracias a Dios primeramente que nos permite continuar con estos estudios. Antes de comenzar, por favor traiga su Biblia, traiga su libro de estudio, traiga algo con que tomar notas. No se olvide de compartir el video, no se olvide de dejar su like. Recuerde que este canal no está monetizado, así que vamos a comenzar haciendo una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos dirija. Acompáñenme, por favor. Señor, una vez más, llegamos hasta esta plataforma para compartir, Señor, este estudio. Es por eso que le rogamos y le suplicamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos dé la sabiduría y el entendimiento, Señor. Por favor, ayúdenos a retener la información, a poder practicarla, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis amigos, como ustedes pueden ver en la pantalla, el título, Las Naciones, y esta es la primera parte, o sea que para la próxima semana tendremos la segunda parte de este estudio de las naciones. Y como les decíamos en la introducción, ¿verdad? Que el libro de Apocalipsis es súper importante porque parece que es el Génesis, pero al revés, porque en el Génesis, ¿verdad? Se perdió todo lo que Dios había dado al hombre, y en el Apocalipsis hay una restauración. Así que es súper importante, ¿verdad? Que leamos y entendamos el libro de Apocalipsis, entendamos las profecías. ¿Por qué? Porque para entender todo esto nos va a ayudar a que nosotros sepamos cómo comenzó todo, cómo se originaron los problemas del mundo. Y uno de los temas claves, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se trata con el gobierno del mundo. Y se trata de una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que legítimamente le pertenece únicamente a Dios. Y al que cuando este horrible episodio del pecado termine, de esto de rebelión termine para siempre, será Dios mismo el que volverá a gobernar con justicia. El largo proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de experimentos humanos. El hombre ha tratado, ¿verdad?, de tener autonomía sobre este planeta, y algo que nunca le ha funcionado. Ni siquiera aquellos que proclaman los ideales más elevados, pero que nunca los alcanzaron. Y gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia de estos sistemas fallidos que han traído y han caído sobre toda la humanidad. Más aún, cuando se trata de implementar estos sistemas, todo empeora. Y todo va a empeorar conforme el hombre vaya tratando de tener el control sobre algo que no le pertenece. Y esto será hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios, como lo dice el libro de Daniel en el capítulo 7 y versículo 27. Bueno, vamos a leer
el versículo para memorizar que se encuentra en el libro de Daniel, justamente, y búsquelo por favor allí en su Biblia, Daniel 7, y leeremos el versículo 14, así que acompáñenme por favor. Y dice: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino será destruido. Vamos entonces a poder continuar. Espero que todos tengamos nuestra Biblia y que hayamos leído, ¿verdad?, este versículo de memoria. Dele vuelta entonces a la página para ir hasta el día domingo, y ahí miremos Nimrod y Nínive. Es el título para este día. Recuérdense que este estudio es día por día. Usted lo puede ver todo junto, pero también puede hacer pausa y estudiar día por día. Vamos al día domingo, Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Era un lugar perfecto. Pero cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que retirar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos, ¿verdad?, temporalmente. Recuérdense que ellos tenían ese acceso al árbol de la vida y lo perdieron por la desobediencia. Y entonces, cuando ellos pecaron, Dios tuvo que ponerlos fuera del jardín. Y ahora aquellos seres humanos que lo tenían todo, ahora deberían de trabajar arduamente. O sea, para poder subsistir, habría que trabajar, y ya era un clima completamente diferente a ese lugar perfecto que Dios le había dado al hombre. Allí entonces sí vio por primera vez, ¿verdad?, el hombre sintió que la vida lejos de Dios es súper difícil, ya que el hombre tuvo que convivir con el dolor, trabajar en el calor para poder sustentarse. Y así como todo se fue degenerando, ¿verdad? Ahora, nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín del Edén. Y fue como ellos hacían y llevaron los sacrificios, ¿verdad?, hasta la entrada ahí del Edén. Recuérdense que ellos no tenían acceso, pero todavía, como dice la Biblia, no podían llegar hasta la entrada, porque incluso el Señor tuvo que poner ahí 2 guardianes para que no tuvieran acceso hasta adentro. Pero confiaban en la promesa de Dios de restaurar, ¿verdad?, eso que se había perdido. Entonces ellos traían sus sacrificios y los hacían justo, ¿verdad?, enfrente del Edén. Entonces Dios, ¿verdad?, les había ofrecido desde el principio, y si ustedes pueden leer ahí en Génesis 3:15, donde se da la promesa de un redentor, ¿verdad?, que iba a acabar con el pecado, que iba a terminar con todo este desorden que está justamente hoy en este mundo. Miren lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 46, ¿verdad?, 47, sobre este tema. Dice: el jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Recuérdense que, como ya les dije, podían ellos mirar y encontrar el camino hacia el Edén. Por eso Dios puso esos guardianes para que no entraran. Entonces aquí claramente podemos ver esa descripción, ¿verdad?, que todavía ellos tenían y podían ver. Aquí dice, continúa diciendo el libro, que venían Adán y sus hijos a adorar a Dios, y allí renovaban sus votos de la obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado de fuera del Edén. Pero conforme la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo destrucción por medio de las aguas de un diluvio, acuérdense que ya para cuando
está la generación de Noé, pues el Señor va a limpiar la tierra a través del diluvio. Y la mano que había plantado el Edén lo quitó todo de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, de acuerdo con la promesa, allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, se le ha de restaurar todo esto que se había perdido. Se va a traer y se va a poner hermoso, perfecto, como era al principio. Así que, mientras tanto, ¿verdad? Que esto suceda, personas, pueblos que buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas que tenían que enfrentar. Y fue así como nacieron las ciudades, los estados, pero con una intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Miren lo que dice Génesis en el capítulo 10, versículo 1 al 12. Allí la Biblia va a presentar una serie de actores políticos que son clave, que aparecen luego en el resto de la Biblia. Así que vamos entonces nosotros a poder leer sobre estos actores y lugares y pueblos políticos, en los que se incluye obviamente, ¿verdad?, Nínive y Babilonia, ya que nosotros sabemos acerca del papel de estas ciudades gracias al registro bíblico. Entonces, si ya nosotros conocemos qué podemos deducir del texto leído aquí en Génesis capítulo 10, 1 al 12. Miren lo que dice. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, quienes tuvieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kiltín y Rodaín. Con ellos se poblaron las costas, cada uno según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Havilá, Satá, Ragama, Sabteca. Los hijos de Ragama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y allí edificó Nínive, Rehobot, Calag y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calag. Claramente, aquí miramos que cuando se menciona, ¿verdad? Aquí en el versículo 9, ¿verdad?, que este fue un vigoroso cazador delante del Señor, y que por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Cuando se me está mencionando esto, muchos o algunos llegan a la conclusión de que Nimrod se le hace mención aquí porque era un héroe noble, o que era muy parecido, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el contexto en el que se está escribiendo, cuando la Biblia describe a este Nimrod como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, de aquí no se está tratando de exaltar y de hacerle un cumplido a este Nimrod. Nimrod es grande en su propia opinión, que es lo que el texto está diciendo, y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. O sea, lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que sea erradicada siempre. Sé que allí comienza esa rebelión, ¿verdad? Pero esa rebelión continúa hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que nosotros podemos percibir?
¿Y cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano, de ir en una rebelión en contra de Dios? Porque a veces nosotros sacamos textos, ¿verdad?, de la escritura fuera de su contexto para excusarnos en nuestras rebeliones en contra de Dios. Es bien sutil la manera como a veces las cosas las podemos llegar a entender y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo podremos resguardarnos de este rasgo tan humano que existe en nosotros? Bueno, con una comunión con el Señor, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, porque Él es el que se va a dar cuenta y nos va a llevar al arrepentimiento y nos va a abrir el camino y el entendimiento para no caer en este tipo de rebeliones en contra de Dios. Vamos entonces a ir el día lunes se trata del llamado de Abraham. Y Génesis 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias, naciones. Lo acabamos de leer, ¿verdad? 10:5. Allí habla de todo eso. La palabra que se traduce aquí como naciones es Goyim, que por cierto es una palabra que se utiliza incluso hasta el día de hoy. Los judíos, ¿verdad? Ellos, a los que no son israelitas, le dicen Goyim, o sea que son gentiles. Y eso viene desde ese tiempo. La palabra traducida aquí como naciones es Goyim, o sea, los gentiles. O paganos también se le puede utilizar esta palabra. Y casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llama a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. O sea, Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Lo ve que está en el Goyim y le dice que salga. Ahora la pregunta es, ¿por qué llamó Dios a Abraham, que más tarde le puso a Abraham, a abandonar su nación de origen? Para entenderlo vamos a leer el capítulo 12 y el versículo 1 al 9 de Génesis. Y ahí dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda la tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda al occidente. Al occidente tenía a Betel y al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Neguet, avanzando poco a poco. Claramente miramos aquí, cuando Dios le dice, ¿verdad?, a Abraham que salga, que la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación en contraste con los reinos que habían a su alrededor, y que no debían tener otro rey que únicamente Dios mismo. El pueblo que debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. O sea, este pueblo, o sea, ya, el pueblo del cual Dios le había prometido a Abraham que saldría de él, ese pueblo tenía un propósito.
Y el propósito era ser ejemplo. Y el propósito era que llevarlos a la adoración al rey verdadero, al creador. O sea, Israel como nación fue establecido con el propósito de que fuera una bendición, como le dice ahí en el versículo 3 de Génesis 12, para todas las familias de la tierra. Dios había derramado sobre ellos luz, privilegios que no se habían visto en el mundo desde quizás antes del diluvio. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 9. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó a enseñarles, para que los cumplan en la tierra en cual van a entrar para tomar posesión de ella. Versículo 6. Cuando cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. ¿Por qué? ¿Dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no sea parte de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Claramente, hermanos, el plan de Dios no era que solo una persona diera testimonio de cómo vivía, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, exhibiera la gloria de Dios, el carácter de Dios a todo el mundo. También Dios le había dado normas y preceptos y les había comunicado que no eran los que los hacían tan especiales. No, pero ¿qué los hacía especiales? Sino su adhesión a estas normas y preceptos como resultado, de lo cual las demás naciones exclamarían, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. O sea, esa era la intención de Dios, que el pueblo de Él atrajera a las personas hacia Cristo, hacia el Creador. Y por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran, iban a acarrear maldiciones en lugar de las bendiciones y muerte en lugar de vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo se aplica hoy a nosotros como iglesia? O sea, el mismo principio aplica para nosotros, el mismo principio que aplicó para el pasado. ¿Cuál principio? Que es necesario obedecer la verdad además de conocerla. O sea, no es necesario nomás decir, ¿verdad? Tenemos la verdad o conocemos la verdad, sino vivir la verdad, ser obedientes. Porque una cosa es conocer algo y otra cosa es practicar algo. Así que es súper importante que nosotros que hemos recibido toda esta luz, bueno, que caminemos en la luz. El día martes nos va a hablar de un lamentable hecho, ¿verdad? Recibió lo que pidió, dice el título. Según lo que se había establecido originalmente, como lo hemos visto, y quien estableció eso fue Dios, Israel no tendría que ser igual como las demás naciones. Israel no habría de tener un monarca humano, o sea, un rey humano, como lo tenían las otras naciones. Pero con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Hermanos, esta es una lección para nosotros. Hoy en día,
Porque muchas personas a veces anhelan ser como las demás iglesias. A veces queremos tener el bullicio que las demás iglesias tienen, que no es bíblico. A veces queremos traer música a nuestras iglesias. O sea, hoy en la época moderna es lamentable, ¿verdad? De que ya por un grupo musical no viene a la iglesia para alabar el nombre de Dios, sino viene son como un tipo de artista, en donde ya no es Dios el exaltado, sino que quieren ser ellos. Y el pueblo, en vez de darle la honra y la gloria a Dios, siguen en muchas ocasiones este tipo de artistas, porque es lo que son. Y el pueblo de Israel, con el tiempo, sabiendo de que Dios iba a ser el único que iba a reinar sobre ellos, empezaron a ver a su alrededor. Y poco a poco, la fe fue flaqueando y los deseos de ser como las demás naciones por cierto paganas, fue creciendo. Y cuando nosotros empezamos a mirar hacia otras congregaciones que tal vez hacen cosas que son atractivas, pero que no es lo que Dios ha dejado establecido en la Escritura. Y muchas veces nos queremos parecer a estos otros pueblos, en vez de nosotros ser la luz que les vamos a iluminar a los otros pueblos de cómo adorar al verdadero Dios. Y es triste y es lamentable, ¿verdad? Que en esta historia del pueblo de Israel fueron los líderes los que impulsaron que querían un rey. ¿Saben que nosotros podríamos caer en ese tipo de tentación similares del pueblo de Israel? Y por eso que el liderazgo, los ancianos, el liderazgo, pastor, tienen que buscar una santificación y una comunión con Dios. Porque de lo contrario, entonces entra el humano con sus deseos a querer llevar la iglesia por un camino equivocado. Pero miren lo que pasó aquí. ¿Por qué los ancianos o líderes querían un rey? Primera de Samuel capítulo 8 del 4 al 18, pero léalo todo el principio, ¿verdad? Porque aquí se da una razón. El versículo 4 dice: por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. El contexto, ¿qué es lo que había pasado? Que los hijos de Samuel se habían convertido en personas que no vivían conforme a la palabra de Dios. Y como eran dirigentes, abusaban, robaban, extorsionaban. Entonces, el pueblo, ¿verdad?, en vez de acudir a Dios para que Dios tomara cartas sobre este problema, dice que el pueblo hace esto, en versículo 4 en adelante del capítulo 8 de Primera de Samuel. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiende sus peticiones, pero aclárales
todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Y les dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndose paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otro al mando de 50 soldados y a otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para darles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo. O sea, lo sorprendente es que el pueblo está escuchando lo que este rey que están pidiendo ellos va a hacer con cada uno de ellos. Se los va a esclavizar prácticamente. Y entonces Dios les dice: miren, y cuando ya lo tengan, se van a lamentar. Pero ¿saben qué? No voy a responder. Porque aquí es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba rechazar a Dios como su gobernante. Ellos no lo miraban así. Ellos no querían entender lo mal que estaban haciendo. Que al escoger a otro, estaban rechazando a Dios. Y nos puede suceder hoy en el día moderno. Cuando nosotros buscamos otra alternativa que no sea Dios, no solo estamos haciendo esta elección por otra alternativa, sino que estamos rechazando a Dios. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador, que ese era el plan de Dios. Eso los hacía diferentes a todos los demás. Porque los otros pueblos se portaban como se portaban por la mano dura del rey que los... O sea, el que no le hacía caso posiblemente hasta lo mataban. Pero ellos tenían que ser diferentes. ¿Por qué? Porque Dios mismo los estaba dirigiendo. Y las otras naciones siguen con sus dioses, pero sus dioses de piedra, de madera, que no hablaban, no hacían nada. Y Dios, el Creador, quería tener una relación directa con el pueblo. Entre otras cosas, Dios, por medio del santuario y sus servicios, al solicitar un rey, o sea, Dios quería tener esa intimidad con el pueblo. Por eso Dios les había dejado los sacrificios a los profetas como Samuel, para que se comunicaran directamente con Dios. Pero cuando ellos dicen: queremos un rey, o sea, lo que iban a traer, o sea, sobre ellos, era prácticamente maldición. Cuando nosotros rechazamos la bendición, ¿qué nos más queda? ¿Qué queda al otro lado? La maldición. Y ellos trajeron sobre sí mismos padecimientos que experimentaban los otros pueblos paganos. Padecimientos como cuáles. Bueno, reclutamiento militar, confiscación de bienes, les iban a poner impuestos, los iban a diezmar, iban a tomar a sus hijas y sus hijos como criados. O sea, iba a ser un terrible desastre. Y ellos iban a descubrir de que normalmente los poderosos, los que tienen el mando, tienden a gobernar para su propio beneficio y no para beneficio del pueblo.
no como Dios gobernaba, porque Dios gobernaba a su pueblo para beneficio del pueblo. Además, este nuevo arreglo que iba a hacer el pueblo iba a ser permanente. Se daría a Israel lo que él pidiera. Pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno iba a continuar. Hay un refrán o un dicho que dice: cuidado con lo que pides, porque lo puedes recibir. Y eso fue justamente lo que le sucedió a Israel. Pidió algo, Dios se los dio. Y aunque clamaran, dice el Señor, a causa del rey que ellos habían elegido, pero el Señor no los oirá. Miren, Dios conoce la debilidad de su pueblo. Y Dios predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Así lo hicieron. Y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. Muchas de las historias que ahora nosotros leemos y conocemos surgen o son consecuencia de esa decisión que hizo el pueblo en ese tiempo. Leamos Deuteronomio 17, 14 al 20, para notar qué nos dice cuando dice: les daré un rey, sino que es su pueblo quien quiere uno. Dios puso salvaguardas para proteger a su pueblo de algunos de los males del gobierno humano. Aunque, como lo demostró la historia de la nación y sus reyes, esas salvaguardas fueron a menudo ignoradas. O sea que Dios les daba las advertencias, Dios les daba advertencia tras advertencia tras advertencia. Miren, si hacen esto, esto va a pasar, si hacen el otro. Y ellos simplemente la ignoraban. Y a veces podemos ver que la historia se está repitiendo. A veces miramos y sabemos que Dios pide una obediencia, un orden y una manera de vivir. Y simplemente la ignoramos. Ahora, basta con mirar la historia de Israel después de que decidió tener un rey para que nos demos cuenta cuán penosas fueron las cosas para ellos bajo este rey. Y aunque algunos de los reyes fueron mejores que otros, incluso los que se consideran mejores o buenos, hicieron lo malo. Bueno, por ejemplo, David hizo lo malo. Cuando usted lee la historia del rey David, por causa de sus errores, muchas personas murieron. Muchas personas murieron. Dios mandó a veces juicio en varias ocasiones al pueblo de Israel, y David sabía que era por causa de sus malas decisiones. Como cuando hizo el censo, ¿se recuerdan? Y Dios empezó a mirar que David no confiaba en el poder de Dios, sino en los números que él quería estar seguro que tenía para luchar. Cuando Dios le había dado la victoria en muchas ocasiones contra pueblos que eran más numerosos. Y es por eso que en muchos casos la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y hoy como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Personas pecadoras que gobiernan a pecadores. Es por eso que no nos debemos sorprender de que las cosas no estén resultando bien.
los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones por las cuales pasó y cedió el pueblo de Israel. Ahora Jesús advirtió contra un error y se lo dijo a sus discípulos cuando iba a establecer, ¿verdad?, la obra de la iglesia cristiana. En Mateo 20, 25 al 28, miren lo que dice. Jesús entonces llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, como vimos anteriormente, ¿verdad? El día de ayer, Israel pidió un rey humano. Y esa petición lo condujo a la caída moral de la nación. O sea, porque ellos pidieron y Dios, bueno, eso es lo que quieren. Y conforme iba pasando el tiempo, los reyes que iban gobernando, reyes humanos, a Israel, se fueron progresivamente tornando en reyes más malvados, hasta que Dios permitió que los babilonios se llevaran al pueblo de Israel al cautiverio. Y Dios lo permitió como una forma de corregir el rumbo de su pueblo. O sea, eso fue así, hermanos. Claramente. Los reyes, usted puede leer allí. Dice, el rey tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. El rey tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y a veces hay una cadenita, ¿verdad? El abuelo, el hijo y el nieto. Todos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y como nadie enmendaba, entonces Dios, ¿verdad?, levantó a los babilonios y los utilizó para darle una corrección al rumbo del pueblo. Y algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Y aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, muchos de los creyentes se sintieron aliviados. ¿Por qué? Porque la persecución había terminado. Y muchos creyentes empezaron a confiar y a poner la fe y su destino en Constantino. Aunque sí fue bueno, ¿verdad?, que haya puesto fin a la persecución. Pero la iglesia después pensó que podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Y algunas importantes discusiones irrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Cuando la iglesia vio que no podría resolverla, le permitió al emperador que interviniera. Y entonces, aquí es donde se va tornando difícil, ¿verdad? Porque poco a poco, el obispo de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo. Y aunque antes era un obispo superior entre iguales, la iglesia le permitió al Estado intervenir en asuntos religiosos, y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal. ¿Suena familiar? La iglesia cristiana, poco a poco, le está dando la entrada al Estado. Y cuando el Estado ponga un pie dentro de la iglesia, las cosas nos va a ir mal en peor.
Al igual que en el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. O sea, cuando la iglesia hace unión con el mundo, vienen las dificultades, vienen los problemas. Y así como Israel en el antiguo se volvió hacia la adoración de ídolos y los reyes se corrompieron por el apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos. O sea, poco a poco la iglesia fue adoptando muchos de los medios y métodos de un imperio pagano hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la iglesia estado que se había ya establecido. La escritura habla de hombres. Ezequiel capítulo 11:1, que le dieron la espalda a Dios. Y en Ezequiel 8 también se da, léalo, en donde los sacerdotes del pueblo de Dios le dieron la espalda al templo y ahora adoraban hacia el sol. Y dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad, ¿cómo pueden estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de nuestra fe? Porque poco a poco, primero disimuladamente y en silencio, hasta que llega un punto que ya es con más descaro. Y conforme va cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres, el ministerio de iniquidad va a progresar una obra engañosa y una obra blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana en aquel tiempo y de la misma manera lo están haciendo hoy, penetrando muchas costumbres paganas adentro de la iglesia cristiana. El problema es que muchas de estas costumbres de paganismo a veces no se ven malas. Y a veces decimos, pues si no se hace daño con hacer esto. No importa, esto es... Pero poco a poco, una cosa nos lleva a otra, y nos lleva a otra, y nos lleva a otra. A veces ponemos adentro cosas en nuestros templos, paganas completamente. Si empezamos adornando a veces las iglesias con flores, y terminamos con luces, y ahora se termina hasta con, en ciertas iglesias, hasta con humo. O sea, como una discoteca. Pero todo fue poco a poco. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, la iglesia no se adornaba con nada, porque el adorno principal es la presencia de Dios. Pero hoy en día hemos abrazado muchas costumbres que no tienen absolutamente nada que ver con la enseñanza bíblica. Hay personas que, ¿verdad?, con buenas intenciones, pero que tal vez no se les ha enseñado correctamente. O sea, se compran unos ramos carísimos, verlos según a Dios. Y lo hacen de una manera, a veces no les duele gastar un montón de dinero. Pero por el otro lado, a veces sí les duele darle un plato de comida al necesitado. Y como estas costumbres nos hacen sentirnos mejores, es importante, egocéntricos, ¿verdad? Y poco a poco fueron penetrando todas estas costumbres adentro de la iglesia. Bueno, ahora las miramos como normal.
Y ahora cuidado si alguien dice lo que le estoy diciendo, incluso acerca de unas flores, se molestan. Pero bíblicamente no pueden comprobarlo. Además, los pueblos paganos ponían árboles adentro de sus templos. Pero pues, ¿verdad? Cada quien, nosotros únicamente estudiamos y no obligamos a nadie, simplemente cada quien tiene que hacer su propia decisión, estudiando, orando, escudriñando la palabra y sobre todo obedeciendo a Dios. Miren, el último día del día jueves va a hablar de una luz para los gentiles. Con esto vamos a ir terminando. Porque Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. O sea, Dios estableció que este pueblo iba a ser el instrumento por el cual ellos iban a poder conocer al verdadero Dios. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien, especialmente en los días que vivimos. Cuando miramos a una persona que se comporta moralmente correcta, hay muchas personas que están mal y que lo que hacen para defenderse es criticar a la persona. Hoy en día, si alguien se quiere apegar a la escritura tal y como es criticado. ¿Por qué? Porque nos sentimos confrontados. Mire, la palabra santidad es algo que está como el aire puro, no hay. Difícil encontrarlo. Así que la existencia de Israel en aquel tiempo sirvió para resaltar el pecado de las otras naciones y el egoísmo de todas las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y van a motivar a otros a reflexionar. Idealmente, ¿verdad? El pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis en los últimos días, tiene que ilustrar el carácter divino de Dios. Y tienen que dar a mostrar la vida como aquellos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que guardan los mandamientos de Dios. Pero muchas veces nuestro carácter, nuestra forma de vivir, queda corta. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, hablamos de lo que se tiene que hacer, pero no lo hacemos. Jesús le dijo a sus discípulos cuando miró a los fariseos de cómo hablaban de bonito y cómo hablaban correctamente, porque los fariseos conocían lo que tenían que hacer. Jesús les dijo a sus discípulos: miren, hagan lo que dicen, mas no hagan lo que hacen, porque decían una cosa, pero hacían otra. Y si el pueblo de Israel en aquel tiempo hubiera actuado como debían de haber actuado, hubieran hecho lo que se les había indicado. Si ellos hubieran sido obedientes a Dios, las naciones que estaban cerca alrededor de ellos se hubieran acercado a ese Dios creador. Pero trágicamente, como se demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. Miren, el máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús en la tierra. El único ser humano que ha revelado a la perfección tal y como es Dios. Ahora, un momento. Porque entonces ahí vamos a agarrar una excusa nosotros para decir, bueno, pues, ¿verdad? Como se oye a veces decir, nadie es perfecto.
Pero esta perfección demostrada y revelada del Señor Jesús, de cómo es Dios, es ese ejemplo perfecto que ciertamente produjo convicción en los corazones. Tenía la intención de ser una invitación. Mire cómo habla el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 16 al 21, acerca de Dios, de cómo es Él. Mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que es para la iglesia hoy en día. Dios anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El mismo propósito por el cual se estableció Israel es el mismo propósito por el cual la iglesia es establecida: llevar a las personas a Cristo. Es por eso que el llamado contenido en los mensajes de los 3 ángeles y transmitido por medio de su iglesia no se dirige a unos pocos elegidos, sino, como dice Apocalipsis 14:6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Apocalipsis 18:1 predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Ahora, ¿qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del papel que Dios quiere que nosotros como su pueblo cumplamos en este mundo? ¿Y cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos? Primer ejemplo, Números 14, 17, 23. Yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnificado tal y como lo expresaste al decir: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto y hasta este lugar. Entonces el Señor dijo: yo los he perdonado tal y como lo has pedido. Pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres, ninguno de los que me han rechazado la verá. O sea, Dios ofrece perdón, misericordia, ofrece todo. Pero si la rechazamos, no vamos a poder ver esa tierra prometida. Isaías 42:6, 49:6 y 63, mire lo que dice: yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. ¿Qué va a ser el pueblo? Luz para las naciones. Ahora Isaías 48:6 y dice: y ha dicho:
muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes a las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Oiga esto, te he puesto también como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. O sea, Dios ha puesto a la iglesia como luz para las naciones, para que lleguen a conocer la salvación que Dios ofrece. Isaías 60, versículo 3. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. O sea, claramente estamos viendo el contexto y la misión de nosotros como pueblo de Dios es llevar luz a todos los lugares. Apocalipsis 18, 1 al 4 dice: después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo, el poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Al leer este capítulo, o estos versículos del capítulo 18 de Apocalipsis, miramos claramente de que hay un pueblo extraviado que está haciendo todo en contra del Dios verdadero. Y el llamado de amor y misericordia de Dios a su pueblo es a salir de Babilonia. O sea, para que no haya una participación en los pecados que hacen estas otras naciones y para que no recibamos el castigo. Ahora, ¿cómo sucederá eso? En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros, como iglesia que no está en Babilonia, ser utilizados por Dios para llamar a su pueblo que todavía está en ella? Tenemos que prepararnos y tenemos que dar este mensaje de amor hacia los demás. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite. Si Él no ha regresado, tendremos un estudio de la segunda parte de las naciones. Mientras tanto, recuérdese que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Bendiciones. Hasta la próxima.